Buenas tardes, mi nombre es Valentina Macario, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy les vengo a hablar sobre Venezuela y su conflicto con la Guyana Esequiba. Introducción. Origen del conflicto. El origen de la disputa por la soberanía sobre este territorio se remonta a la época de la colonia, el cual inicialmente estaba controlado por los españoles. Luego pasó a formar parte de la capital general de Venezuela cuando fue fundada en 1777, integrándose más tarde a la República de Venezuela a partir de 1811, durante un breve periodo de tiempo, y Holanda entregó a Gran Bretaña sus derechos sobre lo que es hoy Guyana y Surinam. Pero en el acuerdo no quedaban claros algunos límites fronterizos. Venezuela se independizó definitivamente de la Gran Colombia en 1830. Su frontera en este quedó definida por el río Esequibo. Sin embargo, en 1814 los neerlandeses entregaron a Gran Bretaña los derechos sobre los actuales Guyana y Surinam, sin que quedara claro cuál era la frontera occidental de este territorio. En 1840 los británicos designaron al explorador Robert para que la trazara en este momento en donde comienza la actual disputa territorial, es decir, se dio a conocer la llamada línea Schwarzburg, un polémico trazado reclamado cerca de 80.000 kilómetros. Los estadounidenses decidieron intervenir en 1895 en la disputa fronteriza bajo la doctrina Monroe, que reclamaron una América para los americanos. Arbitraje internacional. Tras la decisión de Estados Unidos, el Imperio Británico aceptó en 1897 la creación de un tratado para someter el litigio a un arbitraje internacional. La intención de Venezuela era reclamar el territorio como suyo a partir del Uticeti Ius, un principio de derecho internacional que garantiza a los estados por administrar territorios que históricamente les pertenecen. El argumento de Venezuela se basaba en la inclusión de este territorio bajo la soberanía de la Capitanía General de Venezuela en 1777. Sin embargo, el conocido como Laudo Arbitral de París de 1899 se resolvió a favor de Gran Bretaña y se estableció la línea Schwarzburg como la frontera entre ambos territorios. En 1949 se encontraron unos documentos que comprometían la imparcialidad del jurídico ruso Friedrich Matter, el juicio que llevaron a Caracas a denunciar el fallo ante la ONU. En 1966 Venezuela y Reino Unido firmaron el pacto conocido como Acuerdo de Ginebra, por el que se comprometían a encontrar una solución pactada para la disputa. Venezuela no acepta la decisión de 1899 y Guyana, por su parte, se niega a otra decisión que no sea esta. El pacto de 1966 declara que, de no haber solucionado pactada, el secretario general de la ONU debe encontrar otros mecanismos de solución, pero hasta ahora no ha sido posible. ¿Considera usted que ha faltado voluntad política para resolver el conflicto? La falta de voluntad política para resolver el conflicto entre Venezuela y Guyana ha estado presente en todos los gobiernos, desde el inicio del mismo y con mayor intensidad en el comienzo del gobierno del presidente Chávez en 1999, donde las conversaciones entre Venezuela y Guyana se metieron en el congelador y así se mantuvieron hasta el 2013. Esto es razón de buenas relaciones que se pretendían mantener con la administración de George Thun. Más que buenas relaciones, esto sirvió para entregar en bandeja de plata a Guyana en el territorio que por más de un siglo Venezuela ha reclamado como suyo, con bases sólidas evidencias que así lo comprueban. El despojo, pues, se habría materializado gracias a la acción o inacción de los gobiernos de las dos últimas décadas. Los errores en el manejo de este conflicto por parte del gobierno del presidente Chávez han significado el triunfo de la estrategia de Guyana
de llevar a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia. ¿Existe algún o algunos hechos de corrupción implicados en este conflicto? Entre las iniciativas para dirimir el conflicto, el laudo arbitral de París, el cual estuvo viciado en corrupción institucional, soborno e intervencionismo extranjero, tratando de comprar voluntades para así generar un hipotético acuerdo que solo favorecía a una de las partes encontradas en el reclamo. En este caso, el Imperio Británico. En esta oportunidad, a Venezuela se le arrebataron de extensión territorial. Todo esto comprobado con ciencias en las formulaciones de documento final. Este dato está registrado en las memorias del diplomado Severo Mallet Provost, que en su momento fungió como meditador del conflicto al final de su vida. Dejó escrito en sus memorias todos los pormenores negativos para Venezuela y los detalles de los acuerdos sellados al final del laudo. Es importante acotar que a solicitud de su propia persona, sus archivos y memorias fueron publicados al término de su fallecimiento, y la humanidad se enteró de todos los negativos pormenores que rodean resultados del laudo de París contra la República de Venezuela. El Esequibo le pertenece a Venezuela. Existen tres razones fundamentales para considerar que el Esequibo es de Venezuela. El artículo 10 de nuestra Constitución dicta lo siguiente: el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la capital general de Venezuela, antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de la nulidad. En virtud que se determinó nulo el laudo arbitral de París con la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, nuestro territorio continúa siendo el mismo que correspondía a la capital general de Venezuela, a la cual pertenecía la región El Esequibo. Así lo dictó nuestra Constitución. Usurpación territorial. La única razón por la que Guyana usurpa casi 160.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio es por la invasión del ejército inglés en el pasado. En 1835, el explorador prusiano Robert Henner Schorburg, comisionado por el gobierno inglés, estableció una primera línea que nos usurpa el territorio en 4.920 kilómetros cuadrados. 5 años después, la segunda línea de Schorburg fue tan prolongada que llegaba hasta la desembocadura del río Orinoco, con una extensión de 141.939 kilómetros cuadrados. Entre 1887 hasta 1827 se presenta la máxima expiración inglesa, incluyendo aproximadamente 203 kilómetros cuadrados de territorio venezolano. Venezuela fue firmar en Guayo tratando de arbitramiento de 1827 que nos condujo a una existencia parcializada a favor de Gran Bretaña, debido a su influencia en el juicio. El control de Guyana sobre el Esequibo es ilegal y poseemos las razones necesarias para el territorio vuelva al país que le pertenece. ¿Qué interés tienen en la recuperación de este territorio? Detrás de toda esta disputa se esconden, tal vez ya están demasiado a la vista, intereses económicos muy alejados del afán nacionalista. Pueden motivar la lucha de Venezuela y Guyana por ejercer la soberanía sobre el territorio. El Esequibo es un conflicto que guarda grandes riquezas naturales, agua abundante para generación eléctrica, así como minerales, petróleo, cobre, níquel, hierro, oro y coltán. Y sobre uno de estos tesoros, el petróleo, los ojos de interesados de ExxonMobil se han posado, constituyéndose en la chispa que puede encender el fuego en cualquier momento, contrariando lo que las normas dictan en este caso. El gobierno guyanés otorgó una concesión a cambio de
200 millones a la citada ExxonMobil para la exploración y explotación del bloque de Scarborough de 27.000 kilómetros cuadrados en el Océano Atlántico, lo que prendió las alarmas en Caracas, acompañada del reclamo correspondiente. El valor de dicha reserva, según los primeros cálculos, podría alcanzar los 40.000 millones de dólares. El hallazgo petróleo se ubica en la cuenca Guyana-Surinam de 459.450 kilómetros cuadrados, casi 10 veces más grande que la faja petrolífica del Orinoco. Es uno de los depósitos inexplorados de hidrocarburos más importantes del mundo, certificado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se calcula que puede tener 12.800 millones de barriles de petróleo, 10% de la región. Estimaciones equivalentes a 5.44% de la existencia en la faja petrolífica de Orinoco, cuyas reservas certificadas son 235 millones de barriles. Muy probablemente el área es una extensión de la faja. Se podrá recuperar este territorio en base a lo referido por diversos expertos de la materia. El estado actual del conflicto ha sido producto de la negligencia, inexperiencia y desconocimiento de la mecánica del derecho internacional por parte del gobierno de Venezuela. Ellos lograron este resultado por esa mezcla de factores y desconocimiento en la aplicación del derecho internacional en este conflicto territorial, el cual estado de cosas podría derivar en que el país pierde definitivamente el territorio en reclamación. No obstante, a Venezuela le quedan dos opciones que le permiten resolver la disputa territorial con Guyana: seguir con la CIJ o llevar el caso a Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una elección que podría escalar en algún tipo de conflicto, que es algo que Venezuela no desea. Venezuela tiene que defenderse de forma adecuada y efectiva. Debe apoyarse en los mejores criterios jurídicos, históricos, geográficos para probar la verdad histórica de un despojo imperial. Estamos ante un tribunal en donde se tendrá la oportunidad de presentar el próximo 7 de enero de 2024 su contramemoria, luego de convocar audiencias de discusiones y finalmente en un plazo de 3 a 4 años se emitirá la sentencia. ¿Podrán los venezolanos entrar y salir fácilmente a este territorio? Pienso que no podrán, ya que los habitantes de un territorio en disputa no pueden entrar y salir libremente de ese territorio. En la mayoría de los casos, el acceso a un territorio en disputa está restringido por la parte en conflicto. Sin embargo, hay excepciones a esta regla. Soluciones a esta situación. 1. Utilizar la diplomacia para negociar de manera directa, sin interferencias de terceros y sin politización de alguna. 2. El gobierno venezolano debe asumir una actitud contundente frente a Guyana. 3. Mantener como criterio claro la falta de competencia del Secretario General de las Naciones Unidas para elevar las reclamaciones a la Corte Internacional de Justicia. 4. La delimitación de los espacios marinos y submarinos debe ser resuelto mediante acuerdo entre las partes previo al arreglo de la frontera terrestre. 5. La Armada Nacional Bolivariana debe continuar con el patrullaje en la fachada atlántica y espacios marinos de la zona en reclamación. 6. Venezuela debe preparar una comisión especial de expertos y jurísticas nacionales e internacionales para entender la reclamación en los actuales momentos. Espero les haya gustado mi video y que les haya informado mucho. Compartan y denle like. Gracias.